Muy bien, traders, ¿cómo están? ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos después de tanto tiempo. Contento nos acompañe en esta ocasión. Tenemos una masterclass. Vamos a hablar de cómo operar el mercado del petróleo con los diferentes activos que este mercado puede ofrecer. Muy bien, comencemos. Damos la bienvenida a todos los que nos acompañan y a los que van a mirar la grabación de esta sesión. Reciban como el más cordial saludo, manténgase sanos, manténgase seguros y que Dios los bendiga. Aquí estamos en The Epic Traders, siempre compartiendo contenido de valor que le va a servir a usted en su camino hacia la consistencia en los mercados financieros, mientras tenga el compromiso de seguir los consejos. Muy bien, entonces comencemos. El tema de esta clase se llama el mercado del petróleo y también va a incluir a los derivados y asociados que el petróleo tiene. Perfecto. Comencemos entonces. El petróleo tiene una gran importancia en las economías modernas, como ya sabemos, ¿no? Que todavía no han encontrado, no hemos encontrado el uso de energías alternativas, no las aplicamos de manera consistente y consolidada todavía. No hay ningún combustible que ofrezca más energía por unidad de costo de extracción que el petróleo. No, ni la energía eólica, ni tampoco la solar, ni tampoco la hidráulica. Ninguna energía produce más energía por menor costo de producción que el petróleo. Así es, todavía no hemos llegado a ese avance tecnológico y probablemente va a seguir así por mucho tiempo. El petróleo va a seguir siendo la fuente de energía más popular porque es más barata en toda la Tierra en los próximos años. Muy bien. ¿Para qué se utiliza el petróleo? Bueno, mire, este es un barril de petróleo de 45 galones. 45 galones, ¿bien? Promedio, ese es un barril de petróleo normal, 45 galones. De esos 45 galones, una quinta parte se utiliza para transformarlo en propano, en gas propano, en nafta, en asfalto, en plásticos y químicos industriales. Mire usted, ahí nada más tiene de una quinta parte todos estos derivados que nacen de un barril de 45 galones de petróleo. ¿Bien? Pero ¿saben qué? Esa es una quinta parte. Un 2% se convierte en combustible residual para hacer encender y trabajar a los industrial boilers, que son los calderos industriales, por ejemplo, o a las plantas que producen energía, un 2% de un barril de petróleo, ¿ok? O para que trabajen como el combustible de los barcos que transportan mercancía, de los liners, ¿ok? Entonces tenemos a una quinta parte que producía nafta, insumos industriales, en la gráfica anterior, y asfalto, propano, ¿m? Con un 2% se hace andar a los barcos grandes, a las plantas industriales que producen energía y a los calderos industriales. Con un 10% de un barril de 45 galones se transforma en queroseno y en combustible para aviones, fíjese usted. ¿Ok? También a los calentadores o calefactores industriales portátiles, ahí están, o a las cocinas industriales también trabajan con un 10% de lo que un barril de 45 galones tiene a través del querosene. Muy bien. Otro 25% va a servir para hacer andar a los camiones grandes, a los de transporte de insumos, de materias primas, a los camiones, ¿sí? O a los trenes, o para calentar a las casas, sobre todo en el norte, en la costa norte, en el norte de los Estados Unidos, la parte norte de los Estados Unidos. En la Florida no se utiliza mucho esto, se utiliza más gas y electricidad, pero
en los estados del norte de los Estados Unidos, donde el frío es más intenso, entonces es más económico usar un derivado del petróleo para poder calentar a las casas. La calefacción funciona así. Muy bien. Con los destilados, 25% de un barril de 45 galones se utilizan para los destilados del petróleo. Y un 40% de un barril de petróleo se utiliza para transformarlo en gasolina que puede hacer andar a los autos o a los botes pequeños o a algunas herramientas en el uso cotidiano casero, ¿no? Como la máquina que corta el gras o una sierra que corta madera en un aserradero y que utiliza un derivado del petróleo para que se encienda, para que trabaje. Entonces, es increíble la cantidad de usos que se le da al petróleo y a sus derivados. Por eso es tan importante entre nosotros todavía. Pero ¿cómo aprovecharse de él? Bueno, primero vamos a ver las diferentes calidades que tiene el petróleo en el mundo. Existe una forma de cómo calificar con una escala que se llama API, ¿sí? API es una escala que significa cómo poder calificar por gravedad al petróleo. Y existen tres clases de petróleo, los más importantes, los que determinan sus precios a nivel mundial, y son tres, ¿no? Tres. El petróleo, vamos por el menos popular. El crudo de Dubái, primero. El crudo de Dubái es un crudo que nace en los Emiratos Árabes Unidos y en Arabia Saudí. Su nivel de API, ¿qué significa API? Es la gravedad, es la densidad que tiene ese petróleo. Cuando la densidad es menor, por ejemplo, si lo comparamos con el WTI, que es el de Texas, o con el Brent, que es el europeo, la densidad del de Texas es superior al de Dubái y también superior al Brent. ¿Qué quiere decir densidad? Quiere decir que es más ligero en la escala API. Más ligero quiere decir que es menos denso y por lo tanto más fácil de transformar en otro derivado, más fácil de refinar. Ese es el término. Entonces, el crudo de Dubái es más pesado. El crudo americano, el WTI, es más ligero que todos, incluso que el Brent. Menos pesado. Más ligero es menos pesado. Muy bien, entonces a eso se refiere 38.6, 39.6 o 31. En la escala de API es el nivel de densidad. Cuando es pesado, medio pesado es el Dubái, el crudo de Dubái. Cuando es más alto es menos pesado. Es más líquido, se puede decir. Menos denso, cuando esa escala es más alta. Y también a un crudo se le califica por su nivel de sulfuro. Por eso aquí hay una S en estos tres. La S significa sulfuro. Y el déficit de 7 millones de barriles de petróleo al día, entonces necesita el petróleo que sale de Arabia, necesita el petróleo que sale de África, necesita el que viene, el Brent que viene de Europa, necesita todo eso. Ok. Ese petróleo africano, aparte de ir a Sudamérica y venir a los Estados Unidos, también va a Europa. Tiene tres rutas. Y el petróleo de Rusia, que es el primer producto, el segundo o tercer productor mundial, aquí está. Esta es la ruta. Que va a la Europa occidental. Pero Rusia tiene aquí unas 16 fronteras, entonces todos los países limítrofes con Rusia son los países clientes de Rusia para el petróleo que ellos producen. Muy bien. ¿Y qué pasa con el petróleo americano? Ah, buena pregunta, buena pregunta.
Acuérdense que Permian Basin, entre los estados de Nuevo México y Texas, ¿cierto? Ahí es donde sale el petróleo americano y también en Alaska, ¿cierto? Aquí arriba. Entonces tenemos a la fuente número 1 y a la fuente número 2 de petróleo de los Estados Unidos. Bien. Entonces, el petróleo de Alaska viene a la costa oeste de los Estados Unidos. Muy bien. Y el excedente va a Sudamérica. Colombia, Ecuador, Perú, Chile. La costa pacífica de Sudamérica. Pero también atraviesa el canal de Panamá, ¿sí? Y también se vende en los estados de la costa este de los Estados Unidos. ¿Bien? Y también el petróleo que sale de la Permian Basin de Texas y de Nuevo México, de la fuente número 1, va a la costa este, número 1, va a Sudamérica, número 2. Esos 2 destinos nada más. Ah, no, también va a Europa. También va a Europa. 3 destinos. ¿Y Venezuela? Aquí está Venezuela. Venezuela también tiene 3 destinos. Le vende mucho de su petróleo a través de las empresas que trabajan en este país, a la costa este de los Estados Unidos, también al Golfo de México, y va también a la parte sur, a la costa atlántica de Sudamérica. ¿Por qué? Bueno, porque en Brasil hay más de 210 millones de habitantes, sumado los 40 y tantos millones de Argentina. Ahí son 250 millones de habitantes que necesitan petróleo, que consumen petróleo. ¿Listo? Guarden sus preguntas para el final. Muy bien, entonces ahí tenemos las rutas del petróleo. Si alguna de esas rutas se perjudica, el precio del petróleo sube y la economía se perjudica. Y nos perjudicamos todos. ¿Bien? Los que consumimos. Listo. Qué importante es entonces el petróleo. La verdad que yo no pensaba que era tan importante. Increíble. ¿Cómo invertir en petróleo entonces? ¿Por qué no aprovecharnos de eso? Bueno, en eso estamos. Los inversionistas tenemos muchas opciones para obtener exposición al mercado del petróleo como inversión. Inversión, llámese trading también. Estos métodos de inversión, bueno, conllevan diversos grados, diversos tipos de riesgo, ¿cierto? Van desde la inversión directa. Inversión directa, ¿a qué te refieres con inversión directa? Bueno, inversión directa se llama comprar barriles de petróleo físico y mantenerlos ahí guardaditos en tu almacén, ¿no? Hasta el momento que el precio del petróleo suba y los vendes, ya está. Ese se llama inversión directa. Pero ¿saben qué? La mayoría de los brokers no permite eso, no permite que el barril de petróleo físico sea poseído por los traders, por las personas que abren cuentas en los brokers. Entonces viene a ser a través del cash settlement. Cash settlement quiere decir que, bueno, se te venció tu contrato, bueno, te vamos a pagar en dinero en efectivo si ganaste dinero, o vas a perder dinero en efectivo si tú perdiste en el trade, ¿sí? Entonces no permite el settlement físico, se puede decir así. Entonces, también hay otras formas, sí, claro. La exposición indirecta a los mercados del petróleo. ¿Cómo? Comprando acciones de compañías que trabajen en este tipo de industria, o ETFs, o quizás con los derivados de las empresas, o con los contratos de futuros. Ajá, esa es la clase de hoy. ¿Cómo abrir una cuenta con ellos? A través de una institución de corretaje, de una agencia de corretaje, o más conocido como broker. Muy bien. Entonces, aquí vamos. ¿Cómo generar ingresos operando el mercado del petróleo? Ok. Como acabamos de decir, existe también la manera de comprar acciones en compañías. Y esas compañías, algunas de ellas o la mayoría de ellas pagan dividendos. Entonces ganas con la valorización del stock que compraste. Imagínate, compraste acciones de alguna de estas compañías que aquí le hemos puesto los símbolos. Por ejemplo, la empresa inglesa, holandesa, no me acuerdo de dónde es esta, British Petroleum, bueno, debe ser inglesa por el nombre, o Schlumberger, que es otra grande también, o Chevron, quien no conoce a Chevron, o ExxonMobil, que es una de las más antiguas, o quizás Valero, o Marathon Petroleum Corporation. Bueno, al comprar acciones de alguno de estos símbolos, algunos de ellos te pagan dividendos, no todos.
Algunos de ellos te pagan dividendos incluso por sobre el promedio del mercado de dividendos, una empresa entre todas las que pagan los dividendos en los Estados Unidos, más o menos alcanzan el 2.5% anual, pago sobre tu inversión, ¿ok? Y se pagan, la mayoría de ellas paga cada 3 meses. Perfecto, muy bien. Sigamos. Bueno, también se puede invertir en ETFs, que son grupos de compañías, grupos de activos, todos agrupados, y que el riesgo se disminuye, porque no es como una empresa sola, que si le va mal quiebra y tú pierdes tu capital. Bueno, un ETF es una versión más diversificada de riesgo, menor riesgo se puede decir, porque ahí tienen que caer todas las que componen al ETF para que uno piense que ya la inversión está perdida. Bien, existen, aquí hemos puesto una lista de 7 de los ETFs de el activo conocido como crudo petróleo, que son importantes y que tienen siempre un buen volumen. Hay que tener cuidado porque los ETFs te cobran un fee, una comisión anual que viene ya por defecto a la hora que uno los transa, que uno los compra como inversión para dejarlos así a largo plazo. También uno puede tener exposición al mercado del petróleo con el ETF del SPDR, que es el Standard & Poor's 500. Este ETF se le conoce como XLE. Bien, y se compra como si fuese acción, una acción. Bien, el XLE en su agrupación, en su configuración, tiene a más de 26 empresas que tienen exposición directa al mercado del petróleo y del gas natural. Además, este ETF tiene un promedio de volumen muy alto. Sí, muy alto. Entonces, eso hace que este ETF sea un ETF para inversión y también para hacerle trading todos los días. Es opcionable, o sea, podemos obtener exposición al mercado de las opciones haciendo trading de este ETF también. Paga 4.14% de dividendos, ¿sí? Al año, dividido en 4 pagos, ¿sí? De 3 meses cada vez. Entonces es interesante. Otra oportunidad, otra alternativa. Pero nosotros el día de hoy vamos a hablar de los contratos de futuros. Así que es otra forma de especular sobre los precios de petróleo. Es mediante la compra o la venta del contrato del futuro del petróleo o algunos de sus derivados o asociados. Para esto tenemos que entender primero que los contratos de futuros tienen una fecha de expiración, sobre todo de los commodities como como el crudo. Se llama commodity. Commodity se traduce al español como materia prima. Eso es lo que significa commodity. Ya hemos visto que hay infinitas variables para determinar el precio del petróleo. Hemos enumerado las 3 principales, que son la oferta y la demanda, la geopolítica mundial y el sentimiento del mercado. ¿Bien? Y también tenemos que saber que la expiración de los contratos va de acuerdo a los meses del año, o sea, son 12. Hay 12 expiraciones en todo el año, una cada mes. En el caso de los activos derivados del petróleo o asociados al petróleo y de otros commodities como el frijol, como la soja, como el maíz, el trigo, y productos agrícolas, todos ellos tienen, o los metales, tienen vencimientos mensuales. FGHJKMNQUVXZ son los 12 meses del año en orden correlativo. Muy bien, sigamos. Pero ¿cómo funcionan? Bueno, los contratos de futuro del petróleo son simples. En teoría, simples. Los compradores y vendedores establecen un precio al que se negociará no hoy, sino en la fecha que expira. La fecha de expiración de los contratos de futuro del petróleo es mensual, como lo acabamos de decir, o sea, existen 12 fechas de expiración en un año, y esto sucede con la mayoría de los commodities, como lo acabo de mencionar. Si bien nadie sabe a qué precio se negociará el petróleo dentro de 9 meses,
Bueno, los actores del mercado de futuros sí creen que pueden adivinar el precio, entender el precio en el futuro. ¿De verdad? Sí. Por ejemplo, en septiembre del año pasado, el 2020, en plena pandemia, el precio se cotizaba a unos $40 por barril después de haber caído hasta $6 por barril. Pero $40, aún ahí, en $40, estaba $100 más barato que sus precios históricos más altos. ¿Bien? Aún ahí, a $40, estaba $100 por debajo de sus precios más altos. En diciembre del 2019 se cotizaba aproximadamente a $60 el barril. La demanda, o sea, la gente que quiere comprar barriles de petróleo en algunas regiones del mundo se había recuperado, aunque las predicciones para los próximos meses se habían ajustado para tomar en cuenta la debilidad del sector del transporte. El transporte, por ejemplo, con la pandemia mundial, el transporte de lujo, que es un consumo discrecional, se puede decir, el transporte en cruceros, incluso el transporte aéreo se vio perjudicado porque la gente no podía viajar. Entonces nadie compraba petróleo, había una sobreproducción de petróleo, las existencias del petróleo eran demasiadas, nadie consumía petróleo. ¿Y qué pasa cuando algo abunda? Bueno, se pone barato, muy barato. Eso fue lo que pasó. Una sobreoferta y una poca demanda. Entonces, esto ha cambiado después de marzo del 2020 hasta la fecha, que estamos ahora en junio o julio ya del 2021. Esto ha cambiado. El precio del petróleo ha subido desde $6 de marzo del 2020 hasta, bueno, hoy día, viernes 2 de julio del 2021. El precio del petróleo, ahorita te voy a decir a cuánto ha cerrado el West Texas Intermediate, ha cerrado en 75,19. $75,19. El Brent, que normalmente cuesta $2 más, ha cerrado el día de hoy, debe estar en 70 y cuánto, 76,11, $1 más. Muy bien. Así que justamente esos precios son los que hay que tomar en cuenta y también cuánto te piden de margen para poder tener exposición a este mercado, el broker que estás utilizando. Nosotros utilizamos Thinkorswim, TD Ameritrade, y TD Ameritrade tiene en la página que se llama Future Products, tdameritrade.com. Todo el mundo puede entrar a esa página. Tiene una lista de los productos del mercado de futuros y si uno va y observa los productos que tiene del sector energía, va a encontrar 7 activos. Esos son los 7 activos, los 7 productos que uno puede comerciar del sector energía con TD Ameritrade. Tenemos principalmente los mencionados que son el West Texas Intermediate, que su símbolo es crudo ligero, CL. También tenemos al Brent, que es el diagonal BZ. Y tenemos al contrato del QM, que es la mitad del valor del CL. ¿Sí? Si el CL nos pide 5,800 o 7,000, eso varía, el margen requerido varía, pero no varía mucho. Entonces el QM nos pide la mitad de lo que nos pide el CL. El Brent nos pide un poco menos que el CL, pero más o menos está por ahí. Creo que el día de hoy, eso varía, como les digo, está en, a ver, déjame ver. Sí, el Brent 7,050. Y el CL más caro, 7,950. $900 más. Eso varía, como les digo. Por lo consiguiente, el QM, que es la mitad de un contrato en el mercado de los derivados del petróleo o asociados, nos piden un margen de 3,975. 3,975 sería este de acá, que se llama E-mini crude oil, el QM. ¿Bien? No tiene opciones. Ahí vamos a llegar en un momento. Y luego tenemos al gas natural, que es el NG,
Ajá, del cual hablamos de la correlación que hay entre el petróleo y el gas natural. Bueno, también este producto es tradeable en Thinkorswim. También tenemos al aceite para calentar el contrato de un futuro de este activo. Hay que digitar HO. HO. Les voy a decir cuánto es el margen requerible para el heating oil ahora mismo. Heating oil. Cuesta $2.17 con 17 centavos un contrato. Hay que tener $8,627. $8,627 el heating oil. Y te paga por cada tick $4.20. En un momento vamos a ver el cálculo ese. También tenemos una explicación muy puntual, muy precisa. También tenemos a la gasolina, el diagonal RBE o RBE es el símbolo de la gasolina. Para trabajar con la gasolina se necesita un margen de RB. El precio es $2.30. $8,850 en la cuenta real. $8,850 te paga también, así como el heating oil, 4.20 por cada tick que se mueva. Y finalmente tenemos al QG, que es, así como el QM es la mitad del CL, bueno, el QG es la mitad del NG. Para trabajar el QG es como trabajar la mitad de un contrato del gas natural, un contrato del gas natural partido por la mitad, y necesitamos, en este caso, una décima parte de lo que nos costaría el margen para trabajar el NG. Cuando haces trading con el QG, ¿sí?, necesitas solamente $769. Y por cada tick te paga $12 con 50 centavos. Entonces el QG viene a ser un activo muy interesante. Tómelo en cuenta. Muy bien, entonces ahí tenemos estos 7 productos que tiene Thinkorswim, TD Ameritrade, para trabajar el mercado de la energía, ¿no? Donde incluye al petróleo, a la gasolina, incluye también al gas natural y algunos asociados. Este es un gráfico, el gráfico del petróleo, del futuro del petróleo, del crudo, dulce y ligero. Así se le conoce, crudo, ligero, crudo, dulce. Y ese es el contrato de futuros que vence aquí arriba, dice julio del 2021. Muy bien. Aquí hemos querido poner esta diapositiva para explicar que cada dólar, por ejemplo, si se mueve de 69 a 70 aquí, cada dólar corresponde a 100 ticks. 100 ticks hacen un dólar, lo que es equivalente a un punto. 100 ticks. 100 ticks, 100. O sea, en un dólar hay 100 ticks. Y cada tick, o sea, una centésima parte, como decir un penny de un dólar, si se mueve para arriba o para abajo, te paga $10. Por eso la importancia de aprender a trabajar este mercado, porque es bastante beneficioso. ¿Bien? Quiere decir que por un dólar, por los 100 ticks, te va a pagar $1,000. Un dólar que se mueva en este mercado. Y puedes entrar al alza y puedes entrar a la baja. ¿Ok? Muy bien. Bueno, aquí hemos puesto fotos de justamente lo que acabo de mostrarles, el margen requerido. Estos son montos que van variando en el tiempo, todos los días, depende del precio, por el precio nominal que cada activo tiene. Pero lo que interesa es el tick. A esto se le llama tick size. Aquí donde dice .01, a esto se le conoce como el tamaño del tick. ¿Cómo se le conoce? El tamaño del tick. Esto es importante, ¿ok? En cualquier commodity, en cualquier contrato de futuro, uno tiene que entender qué significa esto y lo encuentra en... Cuando uno va y le pone el símbolo acá, la flechita esta que está aquí arriba, ahí se despliega. Ahora les voy a explicar con la cuenta real en mi plataforma, no en una foto como esta. Se despliega una lista, ¿no?, de productos. Uno va a lo que es productos de futuros, y encuentra ahí el que quiere ver, y ahí le va a decir tick size, el tamaño del tick.
Ajá. Uno agarra en la calculadora, ahora le voy a explicar cómo se hace, y luego lo que le paga a uno por cada tick, esta cantidad, este monto en dólares americanos, que dice $10, por ejemplo, aquí, eso se llama tick value, el valor del tick. Entonces tenemos por un lado al tick size, el tamaño del tick, y el valor del tick, el tick value. ¿Ok? Ahora le voy a decir la operación matemática que necesita uno hacer para saber cuánto te va a pagar en un determinado movimiento, al alza o a la baja. Ya está. Y lo mismo pasa con el QM que les estoy diciendo, que es la mitad del CL, ¿no? Y te paga tanto, ¿ok? Y lo mismo le estoy mostrando aquí otra gráfica con el Brent, con el QM y con el CL, que es el crudo dulce americano. Ya está. Por ejemplo, imagínese usted, ¿no? Estamos hablando del CL. Si el CL lo compra uno en 69.40 y subió a 69.41, entonces un tick, subió un tick y te paga $10. Un tick. Y eso en un abrir y cerrar de ojos se mueve. ¿Sí? Un tick. Ya estás ganando $10 o perdiendo $10, claro está. Bueno, ¿qué pasa si se mueve de 69.40 a 69.99? Ah, bueno, se habrá movido 59 ticks. Por lo tanto, como cada tick te paga $10, habrás ganado 590. Ese movimiento, si se aprecia aquí en el dibujo en la gráfica, es un movimiento que llegue ahí, a esa distancia. Cuando en las dos velas anteriores aquí, en los 2 días anteriores, porque esta es una gráfica diaria, en un par de días puede llegar fácilmente al target y ganarte $590. Siguiendo la tendencia. La tendencia es alcista, un par de días, llega hasta ahí y ya está. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Muy bien. Estaba conversando yo de que existen diferentes fechas de expiración en los contratos de los commodities o materias primas. Así que cada contrato, como vence mensualmente, aquí cuando uno va a trade, en el Thinkorswim, ¿no? Trade, aparece una lista de todos los vencimientos y cada uno de esos vencimientos te explica, te dice días, cuántos días hacen falta hasta la expiración y con unas letras amarillas, medias doradas, te explica el que está activo. Si uno va a la mano derecha donde está la barrita esta, bueno, si uno sigue bajando con la barrita, encuentra expiraciones de los próximos meses, quizás hasta 2 años en el futuro. Lo interesante de esto es esto, lo que le voy a explicar ahora. Estos precios son los precios ask, ¿no? Son los precios que a nosotros nos cuesta un contrato cuando nosotros queremos comprarlo. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien puede notar cuál es el precio del que vence aquí en junio? Dice 63.76. Y el que vence un mes después, en 55 días, en julio, cuesta en el ask, que es el precio que nos cuesta, ¿verdad? 63,64. Son 12 centavos menos. El que vence un mes después, en agosto, cuesta 63.32, 32 centavos menos. Después el que vence en septiembre, 62.87. Entonces, hay claramente una disminución de su precio en los próximos meses. Claramente. Lo interesante acá es de que uno encuentre en las fechas próximas una divergencia en esa tendencia bajista, encuentre en algún momento un precio en la próxima expiración, en el próximo contrato, el que siga, cuando uno vaya bajando con la barra de la derecha, hasta un determinado momento donde el precio ask sea superior al anterior. Cuando eso pasa y encuentra uno esa divergencia, se le conoce como cambio de guardia o contango. Contango. Esa es la forma que los profesionales usan para poder predecir el precio futuro del petróleo. De la manera como ahora está así tendencial a la baja los precios del petróleo, esta manera actual se le conoce como back, de atrás, de espalda, back, ¿sí?
backwardation. Son términos que seguramente muchos de ustedes no han escuchado, otros sí, quizás. Quizás muchos son, estos términos son nuevos para muchos, pero así se le denomina cuando la tendencia del commodity es en alguna dirección y no cambia. Entonces se dice, bueno, el petróleo está en backwardation ahora mismo. ¿Hasta cuándo? Ah, bueno, en el momento que tú veas la divergencia, que el precio, en este caso, viene a ser superior a lo que viene mostrando, entonces existe una divergencia que se llama contango o cambio de guardia. Apunte sus preguntas. Muy bien, sigamos entonces. Luego, este es el gráfico de lo que normalmente pasa en un año, lo que normalmente. Esto no es basado en lo que pueda suceder, sino en lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Lo pasado. Muy bien. Que en los meses, como les estaba diciendo, de agosto a septiembre, por el calor en la costa, bueno, en todos los Estados Unidos, por el verano, se utiliza más petróleo. Entonces los precios llegan a estos puntos. Justamente los precios que acabo de mostrarles de septiembre, octubre, noviembre, indican una inclinación hacia la baja en los próximos meses que todavía no aprecié el contango. En los próximos meses se ve un backwardation en el precio de los futuros del petróleo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos, son los precios históricos promedios del futuro del petróleo. El comportamiento promedio alcanza su pico entre agosto y septiembre y luego tiene un decrecimiento en los últimos meses del año porque acaba el verano. Acaba el verano. Listo. Bueno, ahora entonces le voy a explicar una pequeña estrategia. Bueno, es una gran estrategia para operar el mercado de los futuros del petróleo y los futuros de sus derivados y materias primas o commodities relacionados. El CL, el WTI, que es el West Texas Intermediate, el Brent, el BZ, el QM, se me pasó acá, el QM, que es la mitad del contrato del CL, el QG, que es la mitad del contrato del NG, que es el gas natural, y la gasolina, RB. Muy bien, espero que a alguien le interese lo que le voy a mostrar. Esta estrategia se basa en la utilización de dos gráficos. ¿Un gráfico? ¿Un gráfico? Vamos a mirar una temporalidad de 6 meses, un día. 6 meses, un día. ¿Bien? Y ahí vamos a usar dos medias exponenciales y un Joule. Las dos medias exponenciales van a ser de 20 y de 100. La de 20, amarilla. La de 100, verde. Y el Joule de 10 periodos. 10. Ok. También vamos a usar dos osciladores en la parte inferior del gráfico. La unión del estocástico con el RSI es una, y esto viene por defecto en la plataforma Thinkorswim. Eso es un indicador, un oscilador que está allí en el Thinkorswim. La unión del estocástico con el RSI. ¿Por qué? ¿Por qué los dos? ¿Por qué no el RSI nada más? Porque se ha demostrado que la unión de estos dos indicadores te da entradas más seguras. ¿Bien? Muy bien. Entonces, todo bien. Déjame desenroscar aquí esto. Ok, listo. ¿Cómo tiene que estar configurado ese indicador oscilador, el Stochastic RSI? Bueno, se puede configurar allí por separado. Ahí tenemos fotos ahora que está explicando cada detalle de esos y ahorita vamos a mostrárselos. Pero antes déjenme mostrarles estos conceptos y que van a estar a disposición de nuestros alumnos en la academia de trading que tenemos, en la plataforma educativa que tenemos. Por ejemplo, ¿qué significa una media móvil exponencial? ¿Qué significa el Joule? ¿Qué cosa es el CCI? Que quiere decir Commodity o Channel Commodity Index. Es el índice que te muestra el comportamiento promedio de todos los commodities en el mercado. Como el petróleo es un commodity, entonces también se puede utilizar con otras materias primas, agrícolas, metales, monedas, pares de monedas y otros. ¿Bien? Y acá abajo está el Stochastic RSI y ahí explicamos lo que es y cómo lo vamos a tener en nuestra estrategia del gráfico de 6 meses, un día. Pero ¿cuándo entramos?
¿Cuándo entramos a la alza? ¿Cuándo entramos a la baja? Ah, bueno, ahí te explico. Si quieres entrar al alza, ¿sí? Se va a considerar esto como un swing trading, o sea, largo plazo. ¿Bien? Y vas a entrar al alza cuando el CCI esté sobre la zona de 100. Cuando el Stochastic RSI esté sobre la zona de 50, listo, es la entrada al alza. Para entrar a la baja, el CCI, el Channel Commodity Index, tiene que marcar la línea debajo de 100. Menos 100, por debajo de menos 100. El CCI tiene una línea central que es 0, tiene una zona de overbought que es 100 y tiene una zona de oversold que es menos 100. Entonces, la línea tiene que estar por debajo del menos 100 y a la vez el Stochastic RSI tiene que estar cayendo debajo de 80 después de haberse puesto lateral al menos por una semana. O sea, después de haber hecho la distribución, el Stochastic RSI nos va a decir en qué momento comienza la fase 4, que es el downtrend. Esto ha ayudado al CCI debajo de menos 100, nos da el punto de entrada a la baja en el commodity que estemos trabajando, de una entrada swing. Pero esta estrategia también tiene una parte que la vamos a ver enseguida. Primero, vamos a ver cómo se configura todo esto. Bueno, vas a time frame, ¿no? Y lo vas a programar, lo vas a adicionar un time frame, ¿listo? Adicionas un time frame, le vas a la parte de daily, y le pones en time interval 6 meses, un día. Lo adicionamos y le damos OK. Ahí está, 6 meses, un día. Apply, OK. Y luego aquí arriba, donde uno va a buscar la temporalidad, lo aplicas, ahí está aplicado ya, 6 meses, un día, perfecto, muy bien. Ahí está, lo escoges y lo aplicas. Ahí tiene que lucir la gráfica y luego te vas a la botellita y ahí le pones 2 medias móviles exponenciales, Moving Average Exponential, una de 20 y otra de 100. Y también el Hull Moving Average de 10. Bien, ya está. Aparte tiene aquí el CCI, que es el indicador del Commodity Channel Index, y al Stochastic RSI, 1480, así como viene, no tienes que cambiarle nada. Ah, sí tienes que cambiarle un par de cositas que ahora te le explicamos acá. Cuando hablas de la Moving Average Exponential, entonces que sea de 20, amarilla. Fácil. Cuando hablas de la Moving Average de 100, que sea verde. Nada más. No le vas a cambiar nada más. Cuando hablas del Hull de 10, bueno, le pones 10. ¿Ok? Los colores, los mismos que tienen. No hay problema, todo bien. Cuando hablas del CCI, que dice 14 menos 100, 100, yes. A la hora que dice Show Breakout Signal, no le cambias nada arriba, ¿ok? Pero donde dice Show Breakout Signals, normalmente dice no. Bueno, ponle sí, para que se muestren las señales de quiebre. ¿Bien? Y en la parte de abajo, donde dice CCI, bueno, le mantienes el color ahí igualito. No haces nada más, todo bien. Ya está. El overbought lo pones rojo, la línea 0 la pones el color morado claro, el oversold lo pones verde, oversold verde, la señal alcista verde y la señal bajista roja. Y cuando hablamos del Stochastic RSI, lo que vamos a hacer es mantenerle los números estos de 14, 80, 20, pero en el momento donde dice RSI Average Type, normalmente dice simple, vamos a cambiarlo porque sea Hull. ¿Bien? Ya está. Y en la parte de abajo, que es la parte del Stochastic, la parte de arriba es del RSI, la parte de abajo es del Stochastic, los valores van a ser el K, 14, el D, 3, el Slowing Period 1, y donde dice Average Type, tipo promedio, normalmente viene como simple. Se lo vamos a cambiar a Hull también. Hull. ¿Listo? Y más abajo donde dice Show Breakout Signals, o sea, que se muestren las señales del rompimiento, normalmente dice no. Bueno, nosotros le vamos a poner la última opción,
que diga que el rompimiento se muestre en el full K y el full D también a la vez, en los dos. ¿Qué cosa significa señales de rompimiento? Que se muestren señales de rompimiento son las flechitas verdes o rojas, para que nos indiquen la señal del quiebre, del rompimiento. Cuando está en overbought arriba o en oversold abajo, que salgan las flechitas y te digan, mira, está revertiendo. Así se dice, ¿no? Revertiendo. Muy bien. Sigamos. Le damos OK luego. Y ahora vamos a hablar de los colores del full K, del stochastic. El full K, verde. El full D, rojo. El overbought, rojo. El oversold, verde. La señal alcista, verde. La señal bajista, roja. ¿Está? Eso es todo. Muy bien, y ahí tenemos ya entonces la preparación de los 4. Ahora en el segundo gráfico, es un gráfico de 5 minutos. El segundo gráfico nos va a servir para entrar en el día. Day Trading Scalping. Entonces va a ser un gráfico que vamos a utilizarlo en 5 días y vamos a mirar cada velita en 5 minutitos. Bien. Si queremos entrar alcistas, es que este gráfico va a tener ahí al pivot point. ¿Alguna vez escuchó pivot point? Ahora le explico cómo configurarlo, pero primero vamos a explicar cómo entrar al alza. Bueno, el precio del activo, vamos a imaginar el petróleo, tiene que estar sobre el pivot point, que es la línea gris. Línea gris es el pivot point. Ahora lo vamos a explicar en fotos. Entonces vamos a confirmar la entrada. Está bien que esté encima del pivot point. Sí, muy lindo, muy bonito. Pero ¿sabes qué? Lo vamos a confirmar con nuestro indicador de confirmación que se llama TTM Squeeze. Cuando el TTM Squeeze muestre una barra celeste, escúcheme esta parte, y los puntos de la línea 0 sean verdes, quiere decir que el TTM Squeeze está encendido y te está dando una señal verdadera con la barra celeste. Esa barra celeste unido al precio encima de los pivot point te dice entra al alza. Compra un contrato, ponle tu stop, ponle tu limit, ponle tu target, ponle tu stop y ya está. ¿Listo? Pero ¿cómo saber hasta dónde salir? ¿Dónde ponerle el target? Buena pregunta. Mira, el target, tienes 2 opciones para ponerle el target. 2 opciones, ¿ok? La primera opción es que cuando llegue a resistencia 1 te salgas. Pero si tú ves de que el TTM Squeeze está fuerte celeste, con esa barra que está celeste, celeste, celeste y no para de estar celeste, entonces ya estás pensando en que tu salida sea en la resistencia 2, porque hay momentum. Ajá. Pero si ya no está tan celeste, si aparece una barra azul en el TTM Squeeze, bueno, entonces en R1 te sales, ya está. Esa es la primera alternativa de salida con ganancia. Pero existe otra alternativa, te cuento. Sí. Cuando el retorno, o sea, cuando tu beneficio, tu ganancia, sea al menos 1%, ¿sí? Del margen solicitado por el broker. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Bueno, te explico, mira. Vamos a agarrar acá el lapicito. ¿Cuánto te pide el broker por abrir un contrato del petróleo? Más o menos 7.800, ¿cierto? Más o menos. Eso cambia, ¿cierto? Cambia. Bueno, cuando te esté dando $78, ese es el 1%. Si te está dando $78, entonces tú agarras y dices, listo, ya estoy. Objetivo cumplido, ¡pum! Vendes. Ya está. ¿Qué tal? 1%. ¿Cómo hacen los profesionales? Si la gasolina, si para entrar al contrato de la gasolina te cuesta 5.600, bueno, entonces $56 es el 1%, y ya está. Esa es la segunda alternativa de salirte con un beneficio. ¿Capichi? Pero eso es con ganancia. ¿Qué pasa con pérdida? ¿Dónde pongo el stop? Buena pregunta. Tienes 3 alternativas para salirte con pérdida. 3. Número 1, en un día, escúchame esta parte, en un día, existe una expectativa de un movimiento diario. Sí, y nosotros tenemos al ATR, que nos indica el pasado del movimiento en los últimos 14 días. ¿Sí? Eso ya lo conoce, ¿cierto? Bueno, pero tenemos un indicador que también está incluyendo el MMM. ¿El qué? ¿Qué significa eso? El MMM es el Market Maker Expected Move del día. Vamos a imaginar, simplemente por soltar un número, ¿qué te gusta? Bueno, que el petróleo se va a mover 2.15, $2.15 en un día. Bueno, este indicador nos los va a decir.
Bueno, en algunas veces no lo dice, pero el ATR sí lo dice. Entonces, de todas maneras, vamos a tener información del pasado reciente que te dice algo. Vamos a imaginar que en el pasado reciente, en los últimos 15 días, 14 días, el promedio del movimiento del petróleo haya sido $1.50 por día, promedio. Algunas veces más, otras veces menos, pero el promedio es 1.50. Ok. Entonces, tienes la chance de poner tu stop, claro, porque estamos hablando de salida con pérdida, ¿verdad? Salida con pérdida, muy bien. Entonces, tienes la chance de poner tu stop, ¿sí? Cuando el ATR lo multipliques por 2 veces. ¿Cómo así? Bueno, si tienes el dato del MM, entonces tu stop lo vas a poner en 4.30, si es que ese dato está presente. ¿Ok? Ese es tu stop, 4.30. Si no aparece el MMM, bueno, entonces se lo pones en el ATR que te muestre ahí. Vamos a imaginar que sea 1.50. Bueno, entonces el stop se lo vas a poner en 3.0. ¿Cómo así? Bueno, para ello vas a cambiar el stop normal, ese que cuando tú le pones una orden con una plantilla ya establecida, te va a decir cuánto vas a ganar y cuánto vas a perder, te dice stop normal. Bueno, hay una forma de cómo transformarlo de un stop normal a un trail stop. Esa es una forma, una alternativa muy inteligente, porque el trail stop se va a beneficiar si el precio te da la razón y sube o baja, ¿no? En este caso, como es una entrada alcista, estamos hablando de que suba el precio, ¿no? Entonces, el trail stop lo pones por debajo o a 4.30 o a 3, depende del dato que te esté mostrando el ATRMMM. Esa es una alternativa, una. Bueno, la segunda alternativa es de que si abre por encima del pivot point, ¿te acuerdas? Encima del pivot point, muy bien, abre el petróleo por encima del pivot point, todo bien, chévere. Entonces pones tu stop debajo del pivot point. Ya está. Bueno, también existe, como acá lo estoy mencionando, en la alternativa 3, la posibilidad de cambiar el stop simple por un trail stop, ¿no? Esta alternativa es muy buena si las condiciones se presentan porque reduciremos el riesgo conforme el precio avance a nuestro favor. En las sesiones en vivo, pues precisamos más detalles de este tipo de operativa. Pero seguramente esto le va a servir a muchos de los que no conocían esta técnica, ¿no? Entonces, sigamos. En este mismo gráfico nosotros necesitamos las siguientes condiciones que se vean cumplidas, ¿ok? En la entrada, bueno, ahora en la entrada bajista. Ahora en la entrada bajista. Hablamos del alcista en la anterior, ahora de la entrada bajista. Bueno, en este caso es al revés. El precio tiene que estar por debajo del pivot point. Debajo del pivot point, claro, obviamente, para entrar a la baja. Y el TTM Squeeze, en nuestro indicador de confirmación de entrada, tiene que mostrar una barra roja. Después de ponerse los puntos verdes que dice que el indicador está encendido, tiene que salir una barra roja. Ok, pero ¿dónde salgo? Bueno, tienes dos alternativas. Cuando llegue al soporte 1, cierras la operación, compras el contrato que vendiste del petróleo o de su derivado, o sea, asociado, no sé. Pero si el TTM Squeeze está mostrando que hay una fuerza, un momentum bajista con la barra esta roja, que sigue aumentando y multiplicándose, bueno, entonces tú lo sigues dejando y que vaya a soporte 2. ¿Ok? Esa es una alternativa. La segunda alternativa es lo mismo. Cuando tu retorno, tu beneficio sea al menos de 1% del margen solicitado por el broker, lo mismo. Si te pidió, ¿cuánto? $8,000 para abrir el contrato de la gasolina. Ok, bueno, ganes $80, cierra la posición y ya está. Eso es salir con ganancia, ¿verdad? Bueno, salir con pérdida en una entrada bajista, tienes que ponerle tu stop entonces encima del pivot point, ¿verdad? Porque tú vas a entrar a la baja, tú te beneficias cuando el precio cae, tu stop encima del pivot point, o, ¿verdad? Multiplicas el ATR o el MMM por 2, lo mismo que en el caso anterior, pero esta vez se lo pones arriba. Bien, le transformas el stop simple por un trail stop y le pones 2 veces el ATR o 2 veces el MMM. ¿Ok? De la vela de 5 minutos.
Muy bien. En nuestras sesiones en vivo precisamos más detalles. Listo. Entonces, estos son los pivot point. ¿Estos son los pivot point? Ah, mira, qué bonito. Ok. ¿Y qué significa esto? Ah, bueno, tenemos una línea central que es la línea del pivot point. Eso se llama pivot point. Es la PP que está aquí especificada a la derecha, a la izquierda. PP. Muy bien. R1 es la resistencia 1. R2 es la resistencia 2. S1 es el soporte 1 y S2 es el soporte 2. Este estudio te quiere proveernos de 3 niveles de soporte y 3 niveles de resistencia. Aquí solamente se han dibujado 2, ¿sí? Porque nosotros no queremos tener una operativa muy agresiva, sino una operativa conservadora. Conservadora porque necesitamos consistencia. Consistencia. Ya cuando nos ponemos muy agresivos y muy ambiciosos, entonces ahí ya el problema comienza a perjudicar nuestra producción. Entonces, puedes usar este pivot point en gráficas mensuales, semanales, diarias o más cortas. En este caso lo vamos a utilizar en el marco temporal de 5 minutos. 5 días, 5 minutos. Cada vela corresponderá a 5 minutos. La dirección del precio en un día determinado va a depender mucho, pero no siempre, de que si el precio del activo abre por encima o por debajo del pivot point, aquí estamos viendo el caso que abrió por encima del pivot point, o sea, de la línea gris esta punteada, eso se llama pivot point. Lo más probable es que si abre por encima, los precios vayan a buscar el nivel verde de la resistencia 1. Y si hay momentum y fuerza alcista, muy probablemente vayan a buscar la resistencia 2. No siempre, pero muy probablemente. Bien. Para ello vamos a tener el indicador de confirmación que se llama TTM Squeeze. Muy bien, lo mismo pasaría si el precio abre por debajo del pivot point. Lo primero que se pensaría es que vaya a buscar el soporte 1. A veces hace un retesteo al pivote, así, y después cae hasta el soporte 1. Y a veces hace otro retesteo al soporte 1 y sigue cayendo hasta el soporte 2. Eso va a depender del indicador de la confirmación o de la conservación del trade que se llama TTM Squeeze. En más detalles en nuestra sesión en vivo. Por ejemplo, aquí. Este es el CL. ¿Qué día fue esto? El jueves pasado. El precio abre por debajo de los pivot point, intenta mostrarse bajista, pero va y le da un besito al pivot point y intenta engañar a un poco de gente diciendo, mira, 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 oh, me voy. Y cae otra vez hasta el soporte 1. Entonces aquí tenemos el cumplimiento del plan, ¿no? El cumplimiento del plan. Perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cómo se colocan? Ah, bueno, uno va a la botellita y va a poner pivot. Apenas pones pivot, la segunda opción que se llama pivot points, le das un par de clics y la sumas aquí. Normalmente dice yes, no sé qué dice, quick. Bueno, le haces un par de clics y le pones esto, yes day. Yes day. El pivot point que está acá abajo le vas a poner color gris, ¿sí? Y a las resistencias, que son R1, R2, R3, le vas a poner color verde. Y a los soportes color rojo. Ya está. El TTM Squeeze es un indicador que identifica periodos de consolidación, donde el trading espera un rompimiento en cualquier dirección, alcista o bajista. Otra de las formas de leer el TTM Squeeze es decir que el mercado está acumulando energía para luego tener un rompimiento con incremento de volatilidad y de momentum. Es muy completo este TTM Squeeze. Se basa en un rompimiento entre las ondas de Bollinger y los canales de Kellner, también asociado del indicador que se llama momentum. Así que todo esto se convierte en un oscilador que tiene como referencia al nivel 0. Cuando los puntitos del nivel 0 estén verdes, ¿sí? Entonces va a estar encendido, acumulando energía. Pero cuando se pongan rojos, entonces, si aunque salga una barra celeste o una barra verde, no se recomienda entrar. ¿Ok? No se recomienda entrar cuando está apagado, cuando los puntitos son rojos. Uno va a la botellita, pone TTM Squeeze y aparece ahí.
un par de clics, lo tenemos acá, los valores no los cambiamos, 20, 1.5, 2.0, 1.0, close, ya está. ¿Qué cosa es el ATRM? Aquí le faltó una M, vamos a imaginar que aquí hay una M más, bien, significa Market Maker Move y unido al ATR. Bueno, este es un estudio que no lo tiene Thinkorswim, lo hemos puesto nosotros. Dice, en un día, cualquier día, existe, bueno, un día de bolsa, existe una expectativa de movimiento al alza o a la baja que es equidistante del precio, de acuerdo al volumen que pueda subir o caer la misma cantidad. Mejor dicho, si el ATRMM dice $4, desde el momento de la apertura puede subir $4 o puede caer $4. Lo que te muestra es la volatilidad que pueda tener un día y el límite del movimiento. No te dice la dirección del precio, no te dice si va a subir o bajar. Pero es un dato interesante y muy importante a tomar en cuenta. Bien, ya está. Entonces, ese es el ATRM y nosotros lo añadimos aquí al gráfico como una etiqueta, ATRMMM. Bien, el expected move es de todo el día y ese dato lo puedes mirar en cualquier temporalidad. Igual te va a decir el expected move de todo el día en el activo. No es porque lo estás mirando en 5 minutos, te va a decir el expected move de 5 minutos, no. Te va a decir de todo el día. Aquí lo estamos mirando en la gráfica de 5 minutos y también lo estamos mirando en la gráfica de un día aquí, que te va a decir lo mismo. El ATR sí cambia. El ATR, si lo miras en la gráfica de un día, bueno, entonces te dice que es 1.62, porque es el promedio de movimiento de los últimos 14 días. Sí, pero cuando lo miras en 5 minutos, entonces te dice el promedio del movimiento de los últimos 14 periodos de 5 minutos. Ajá, gran diferencia. Muy bien. Este es el indicador de volumen que ustedes ya lo conocen, ¿sí? Así que ya lo conocemos. Este nos da 7 ventanas en la parte superior, 7 ventanas, ¿sí? Y en las 7 ventanas el promedio del movimiento del volumen de las transacciones que se han hecho en los últimos, aquí estoy en la parte superior a la izquierda, de los últimos 30 días. Por ejemplo, en este caso dice más de 1 millón de transacciones en este activo, que no sé cuál es. Pero el día de hoy, en el número 4 dice, pero el día de hoy, ese promedio de 1.007.500 se superó. Se superó un 7%. Ah, entonces el segundo de los casilleros se vuelve amarillo. Cuando se supera el promedio, cuando está por encima del 100% del promedio, entonces se convierte en un casillero amarillo diciéndote, mira, cuidado, porque ahí hay un volumen que es superior al promedio. Ah, eso me interesa a mí cuando hago trading, que haya volumen, la oferta y la demanda que esté presente. Bien. Luego, en el siguiente casillero, el 1, 2, 3, cuarto, el cuarto, que aquí figura como 5, dice, es el promedio de las últimas 30 barras de volumen. Si tú estás mirando un gráfico de 1 hora, bueno, te va a mostrar el volumen promedio de las últimas 30 horas, ¿no? Si estás mirando gráficas de 1 hora, son las 30 horas. Si estás mirando gráficas de 5 minutos, bueno, multiplica 30 por 5, que son 150 minutos, ¿no? De los últimos 30 barras de 5 minutos. Te va a mostrar el promedio, cualquiera que fuese en la temporalidad que estés viendo. Y luego, en el quinto rectángulo, te va a decir la barra actual tiene cuánto. Ah, bueno, si estás mirándolo en 5 minutos, ¿cierto? Vamos a imaginar que lo estás mirando en 5 minutos. Bueno, te dice que hay 10.900 transacciones de promedio en la barra del minuto que estás mirando. Desde que abrió hasta el momento que estás mirando, te dice, mira, hay casi 11.000 transacciones. Eso te está diciendo que está, en este caso, por debajo del promedio de las últimas 30 barras de 5 minutos. El promedio es 14.500 y yo estoy mirando que hay menos de 14.500. Entonces, no supera el promedio, está por debajo del promedio. Por eso lo está diciendo en el cuadradito número 6 aquí, que es el porcentaje. O sea, no llega a cubrir el promedio. Si lo llegase a cubrir, si fuese 100%, se pone amarillo. Quiere decir que ya tengo dos datos buenos, que en el día
está superando el promedio y que en el minuto que lo estoy observando también está superando el promedio. Entonces, esa conjunción de esas dos informaciones me da más seguridad en entrar en el trade si es que supera el 100%. ¿Ah? Aquí, si supera el 100%. Ahora, si voy a entrar al alza, la última de las ventanitas estas que me está diciendo actual barra vendedora, lo que dice allí no tiene nada que ver con el color que muestra. Cuidado, cuidado. Lo que dice ahí es el nombre del cuadradito. El nombre del cuadradito se llama actual barra vendedora. Ok. Y el porcentaje que está ahí, que es porcentaje, dice 81. Si es 81, quiere decir que esa actual barra vendedora de la vela de 5 minutos tiene 81% de vendedores y solamente un 19% de compradores. Te está diciendo, ahí hay bastante venta. Pero cuando llegue al 50%, entonces se pone amarilla. Si cae por debajo del 50%, o sea, está en 49 hasta 0, se pone verde, diciéndote que este color es alcista si se pone por debajo de 49%. Entonces, si tú quieres entrar al alza, vas a esperar que eso esté en 49 para abajo, que esté verde. El color va a cambiar a verde. Bueno, también está la indicación de las barras estas, allá abajo, con una línea blanca que cruza. La línea blanca significa el promedio. Este mismo promedio que aquí está en 75, la línea blanca te está diciendo que cuando cruce la barra del minuto que estás mirando, cuando cruce la línea blanca va a superar el 100%, porque la línea blanca es el 100%. Muy bien, sigamos entonces. ¿Cómo calcular el valor monetario de una entrada? Aquí está. Les conté que al darle un clic en la ventanita del costado donde uno digita el símbolo, va luego a futuros y en la parte donde aparece el símbolo de tu activo, está el dato del tamaño del tick. En este caso, en el CL es 0.01 y en el valor del tick te dice $10. Entonces, la fórmula es así. Multiplicador se llama esto, ¿no? Tú agarras en tu calculadora y le pones 1. Fácil. 1, 1. Digitas 1, 1, 1. Muy bien. Y luego lo divides, este diagonal significa división, entre el tick size. ¿Cuál es el tick size? 0.01. Muy bien. Ese resultado, que si no me equivoco va a resultar 10, ahí está, abajo. Lo multiplicas, por eso dice entre paréntesis, por el tick value, que es 10. Entonces serían 10 por 10, 1000. Ese es el multiplicador, entonces. Eso hay que tenerlo presente. Y a la hora que tú saques la cuenta, si se mueve de aquí a acá o si cae de aquí a acá, entonces esa distancia que va a ser en ticks la multiplicas por 1000. ¿Cómo así? Así, mira. Imagínate que tú compras a 73.54. Aquí no habría punto de entrada porque el momentum no está celeste, ¿no? Entonces, este es un ejemplo hipotético. Lo compras en 73.54. Ok, ya está. Y sube hasta 73.98. Ok. Subió 44 ticks. Lo multiplicas por 1000, que es el multiplicador, entonces te ganaste $440. Y si hiciste esta operación. Ya está. Eso ya lo expliqué antes, así que yo creo que hasta aquí llega la clase, la masterclass, y vamos a abrir los micrófonos para ver a alguien si tiene alguna cuestión. Esto se hace, a ver. Ahora sí, ya pueden desactivar, mejor dicho, sus micrófonos y hacer alguna pregunta con respecto al tema. ¿A alguien le quedó alguna duda? Gracias, Mario. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo suave? Todo bien, todo bien, todo bien. Don Emil Fegali, qué gusto de tenerlo con nosotros. Qué gusto. Después de tiempo se comunica usted, maestro. Estaba en el Líbano.
¿Cómo está, Ulises? ¿Cómo está? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le está? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios, bien. Sabaj el Nur. Trabajando, he estado muy ausente porque estaba muy complicado trabajando y bueno, he estado Claro, claro. trabajando, no he dejado el trading todavía, estoy ahí, Ajá. tengo ahí cosas a largo plazo, No, inversiones. no se está dedicando al trading últimamente mucho. No, sí, pero pasa que en las mañanas un ratico y ya después al día siguiente, de una horita, hora y media, 2 horas máximo y ya. Ajá. Está bien, perfecto. Tengo un portafolio bastante alto, tanto en acciones y estoy también con la cripto también, Ah, inversiones muy en bien, cripto. muy bien, muy bien, muy bien. Qué bueno, maestro, qué gusto. Ujú. Cualquier cosa aquí estamos para servirle, ¿ok? ¿Cómo le digo? ¿Cómo estaba? ¿Cómo tengo tiempo rato? Me desconecté Seguro. un poco. Cuando guste, maestro. Un placer. Gracias, mismo. Listo, un abrazo, que esté seguro, que esté bien. Gracias, mismo. Bueno. Listo. Y don Jesús Díaz de Colombia, ¿cómo le pareció? ¿Información que le pueda servir? ¿Don Jesús está por ahí o no? Debe estar ocupado. Sí, seguramente. Muy bien, entonces vamos a dar por finalizada esta sesión del día de hoy y esperemos que se repita más seguido. La próxima será algo que tenga que ver con el oro o con los Iron Condors. Ah, antes de irnos quería yo decirles que también dentro de lo que esperamos mostrar dentro de poco es operar opciones de los futuros. Opciones de los futuros. ¿Ok? Entonces eso está muy interesante, las opciones sobre los futuros. Déjenme ir al Thinkorswim y mostrarles que, por ejemplo, este activo, ¿no? Tiene en trade, tiene opciones también. Así que hay unas diferencias a los contratos normales de las opciones sobre las acciones o ETFs o los índices. En el caso de los futuros, las opciones son un poquito diferentes, ¿sí? Son diferentes, pero con el conocimiento que ya ustedes han adquirido, les va a ser mucho más fácil entender todo. Muy bien. Listo. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar la Masterclass de hoy día y que tengan una jornada aventurosa, un fin de semana maravilloso, bendecido, que estén muy bien y nos vemos en la próxima semana, el lunes, con nuestra sesión en vivo. Gracias, Ulises. Listo, un abrazo, bye bye, que estén bien, bendiciones, bye bye.